Esta es una historia real de reencarnación de las personas. Si quieres saber más acerca de esta historia, ve al link que te dejo en la descripción. Bueno, comencemos. Muertes gemelas. En una reconocida familia de Inglaterra, una madre iba a tener un parto en algún hospital de Liverpool. Iban a ser gemelas. Por fin llegó ese día y vinieron al mundo dos hermosas niñas. Cuando cumplieron su tercer aniversario, la familia salió a pasear, de regreso, y mientras cruzaban la carretera para recoger el vehículo que allí habían estacionado, sin darse cuenta y en un abrir y cerrar de ojos, un vehículo se dirigía a toda velocidad hacia ellas y la desnaturalizada madre soltó a las pequeñas corriendo a un lado de la carretera. Todo ocurrió en cuestión de segundos cuando el carro atropelló a las gemelas. No se pudo hacer nada, las niñas habían muerto. Todos los familiares y allegados acudieron al elegante funeral. Se notaba un dolor especial en el ambiente, había una sensación de tragedia, de una tragedia que posiblemente se habría podido evitar. Pero nadie como la madre se lamentaba tanto, quien repetía y repetía una y otra vez que no debió haber soltado a las niñas y que deseaba que Dios se la hubiese llevado a ella en vez de a sus queridas hijas. 2 años más tarde y ya superado el trauma, la madre quiso volver a tener hijos. El padre aceptó, sin saber lo que iba a suceder de nuevo. 4 meses después, el doctor comprobó que en su vientre había un bebé, un hermoso varón, y que para que naciera saludable debía volver en 2 meses para empezar a ejercitarlo. La madre se propuso que lo querría como si nunca hubiese tenido hijos. A los 6 meses al niño ya se le veía claramente la forma de su pequeño y ligero cuerpecito. A los 8 meses la madre sentía que ya no podía aguantar más, así que fue un parto prematuro. La noticia no era de esperarse, la madre se desmayó durante el parto e inexplicablemente salieron gemelas. La madre no dio importancia al hecho y daba gracias a Dios por haberle devuelto a sus hijas, pero entre dientes la madre y el padre se decían que nunca mencionarían nada de lo que sucedido y que las tratarían como si fueran las primeras. Una Navidad, 3 años después, la familia salió de paseo al mismo lugar de siempre. Al regresar, mientras cruzaban la carretera que tanto pavor daba a la madre, las niñas se agarraron fuertemente a las manos de su madre y mientras se encontraban a mitad del asfalto, las niñas le dijeron a su madre: «Mamá, no nos sueltes, que aquí fue donde nos mataron». 3 hermanos. Estos hechos acontecieron hace algunos años en las cercanías de Bétera, un pueblo valenciano en el que antiguamente había un manicomio. En él se encontraban personas enfermas de distintos males psíquicos, trastornos en la personalidad, psicosis, paranoias, pero uno de sus pabellones estaba destinado en exclusiva a criminales, ya que los jueces en algunos casos habían decidido que era mejor que dichos criminales entrasen en una institución donde podían tratar sus problemas mentales antes que en la cárcel, donde seguramente lo único que se conseguiría es agravarlos. A unos 15 kilómetros del psiquiátrico vivían los hermanos García. Eran 3 hermanos que se dedicaban al cuidado de unas pequeñas tierras que habían heredado de sus antepasados, los cuales siempre habían vivido por la zona. Juan, que así se llamaba el menor de los hermanos, siempre iba acompañado de su fiel perra Laika, que era un pastor alemán precioso que se habían encontrado perdida por una carretera cercana. Los 3 hermanos compartían una humilde casa de labradores con una sola habitación en la que habían colocado 3 literas, un minúsculo aseo y una cocina de leña, típica de las zonas rurales. El poco tiempo libre del que disponían, pues como de todos es sabido, a las labores del campo hay que dedicarles muchas horas, lo pasaban en un pequeño comedor en el centro de la vivienda jugando a las cartas o escuchando un viejo transistor que tenían sobre la repisa de la chimenea. Una tarde de otoño, después de haber pasado todo el día en el campo, se dispusieron a volver a casa y cocinar unas patatas con un poco de carne que habían comprado hace unos días en el pueblo. Una vez en casa, mientras Pedro preparaba la cena para Juan y para Román, que era el mayor de los hermanos, escucharon por la radio que Ricardo Ruiz Pérez se había fugado del psiquiátrico de Bétera y que podía andar por los alrededores. Ricardo Ruiz era un peligroso psicópata, al cual encerraron por el asesinato y violación de 5 menores.
Tardaron varios meses en descubrir los hechos, pues él solía descuartizar a sus víctimas y echárselas de comer a una jauría de perros que tenía en una finca de Murcia. Los asesinatos de Ricardo fueron muy seguidos por el pueblo español, ya que entre sus víctimas se encontraban 3 hermanas de una misma familia, y esto conmocionó a la opinión pública. Los 3 hermanos se sintieron angustiados por la noticia, ya que ellos, como el resto de españoles, habían seguido las fechorías de Ricardo. Durante la cena el tema de tertulia fue el recuerdo de los asesinatos y la poca seguridad que había en el psiquiátrico, ya que era incomprensible que se hubiese podido escapar un asesino como este. Sobre las 10 de la noche se prepararon todos para ir a dormir. En la habitación Pedro dormía en la litera superior, Román en la del centro y Juan en la de abajo. Debajo de la litera de Juan dormía Laica, a la que le encantaba que Juan por las noches antes de dormir le rascase el lomo, y ella, como muestra de cariño, le lamía siempre la mano. Media hora más tarde estaban ya todos acostados y prácticamente dormidos por el cansancio acumulado del día anterior. Pasaron las horas y de repente algo sobresaltó a Juan. Había escuchado como el chirriar de la puerta, se mantuvo expectante durante unos segundos y luego introdujo su mano debajo de la cama para acariciar a su fiel amiga. Esta se lo agradeció como de costumbre, con unos lametones en la mano. Esto tranquilizó a Juan, ya que si alguien intentase entrar en la casa, ella sería la primera en darse cuenta, y se volvió a dormir profundamente. Pasaron las horas y por la ventana del cuarto comenzaban a entrar los primeros rayos de luz a la diminuta estancia. Pero más que la luz del sol, lo que despertó a Juan fueron unas pequeñas gotas que caían sobre su rostro. Abrió poco a poco los ojos mientras se llevaba las manos al rostro, donde notaba que caían las gotas y notó que tenían un tacto espeso. Cuando finalmente abrió los ojos, vio que esas gotas procedían del colchón de Román y que ese color rojizo que desprendían solo podía ser sangre. Se levantó de un salto de la cama y miró a su hermano Román. Se quedó paralizado del terror, estaba amordazado y con una infinidad de cuchilladas en su cuerpo, y sobre él también caían gotas de sangre provenientes del colchón superior, donde un cuchillo atravesaba el cuello de su hermano Pedro. Juan, incrédulo ante la barbarie que estaba presenciando, se arrodilló en el suelo llorando, y allí pudo encontrar a su querida perra Laica con el morro atado y abierta en canal, y entre las patas de esta una nota ensangrentada donde se podía leer: "Los locos también sabemos lamer". Juan, aterrado, notificó los hechos a la policía diciendo que Ricardo Ruiz había asesinado a sus hermanos y a su perra, pero la policía no le creyó. Juan fue acusado del asesinato de sus hermanos en un desdoblamiento de personalidad y encerrado durante 20 años en el psiquiátrico de Bétera, donde pudo averiguar que Ricardo había sido detenido 2 horas después de su fuga en una carretera con dirección a Barcelona. La muñeca. Una niña de 6 años padecía una extraña y desconocida enfermedad. Cada hora del día, le aparecían en la piel unos sarpullidos verdosos y empezaba a escupir espuma blanca por la boca. Ante la grave situación, la niña fue ingresada inmediatamente en el hospital de su ciudad, donde, después de varias pruebas, los médicos consiguieron encontrar un antídoto que paliaba los síntomas. La niña estaría todavía unos días ingresada en observación para ver su evolución y sacar más conclusiones sobre la enfermedad, por lo tanto su madre se quedaba con ella cada noche para estar con su hija, que siempre que le era suministrado el antídoto pedía estar con su muñeca, su preferida. Una noche, después de ser visitada por su médico, se quedó sola en su habitación, mientras su madre hablaba con él en el pasillo. Cuando su madre escuchó el murmullo de su hija, su madre abrió la puerta y vio que la niña estaba sentada en el borde de su cama, hablando con su muñeca. La madre de la niña, muy disgustada, la mandó irse a dormir, la quitó la muñeca y la cerró la puerta. Esa misma noche, a su madre le tocaba velar por ella. Fue a ver cómo estaba su hija, y encontró la muñeca de nuevo en su cama, arropada, abrazada a la niña. No se lo explicaba, volvió a coger la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, su madre despertó oyendo el murmullo de su hija, y sintiendo curiosidad de lo que decía, se hizo la dormida y empezó a escuchar. Entonces: ¿tengo que hacer eso, para que me cures la enfermedad?
La madre no sabía qué pensar, abrió los ojos y miró a su hija rápidamente, y vio de nuevo la muñeca sentada al lado suyo. No la pudo decir nada, porque en ese instante entró el médico a decir que la niña estaba curada y que la iban a dar de alta. Al cabo de unos meses, todo iba normal, hasta las costumbres de la niña. Una de las costumbres que tenía, era irse al puerto de su ciudad, y sentarse en el muelle a contemplar los peces que había en el mar. Se hizo de noche, y se levantó una fuerte tormenta. La niña seguía allí, y empezó a preocupar a su madre. Esta llamó a la policía, pero al poco tiempo su madre se acordó de dónde se encontraba su hija, en el muelle, fue allí corriendo y la gritó. ¿Dónde estabas? Me tenías muy preocupada. ¿Por qué me haces esto? Mira qué tormenta, volvamos a casa. Pero la niña ni se inmutaba. Su madre se acercó a su hija, la puso la mano en el hombro y la dijo: «Estás helada, por favor vas a volver a casa enseguida». Pero la niña seguía sin moverse, pero susurró: «Yo volveré a casa». «Pero... tú, mamá, no». Su madre le preguntó asustada: «¿Por qué?». La niña volvió a susurrar: «Porque vas a morir». La niña, seguido de esto, cogió a su madre del brazo y la empujó al furioso mar. Y se ahogó. La niña corrió hacia un bosque cercano, y allí desapareció. Al cabo de unos años, unos pescadores que habían allí en el puerto, pescaron con sus redes el cadáver de la madre, y uno de ellos se fijó en que el cuerpo estaba agarrando una muñeca.